Muy buenos días, chicos. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Vamos a hacerlo con dos acertijos que he traído para ustedes, así que les deseo mucho éxito y que gane la mente más rápida. Ahí tienen el primer acertijo. Vamos, pongan a trabajar su cerebro. Víctor, buenos días. Correcto, Fiorella. La respuesta es 11. El punto es para Fiorella. Voy con el segundo acertijo. Que tengan mucho éxito y que gane la mente más rápida. Ariana, buenos días. Nicole, correcto, la respuesta es 288. El punto es para ti. Todos los estudiantes que participaron durante esta semana tienen 3 puntos adicionales en su práctica semanal. Recuerden, esta semana llevan su práctica, entonces yo les voy a dar 3 puntos adicionales en su práctica. Si usted se equivoca en un ejercicio de 5 puntos, no perdió 5, solo perdió 2, porque usted se ganó ya 3 puntos en los acertijos. ¿Quiénes son estas personas que tienen los 3 puntos? Son Celeste, Víctor, Fiorella y Nicole. Celeste, Víctor, Fiorella y Nicole son los estudiantes que tienen 3 puntos adicionales. Bien, el día de hoy vamos a trabajar un tema nuevo. El tema es reducción al primer cuadrante, así se llama el tema. Para lo cual vamos entonces a necesitar nuestro libro de área. Deme un minuto, ya lo voy a proyectar. Reducción al primer cuadrante, libro de área, página 181. Repito, reducción al primer cuadrante, libro de área, página 181. Y para activar nuestros saberes tenemos una pregunta. ¿En qué cuadrante se encuentra el ángulo de 200 grados? Miren, chicos, cuando se están refiriendo a cuadrantes, debemos de trazar un sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas está dividido en 4 cuadrantes y comienza entonces a contarse los cuadrantes de derecha a izquierda en sentido antihorario. Tengo primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Cada uno de los extremos de los ejes tiene un ángulo que se conocen como ángulos cuadrantales. En el eje de las X positivas tenemos el ángulo de 0 grados, pero aquí también tenemos el ángulo de 360 grados. En el eje de la Y positiva tengo el ángulo de 90 grados. Es decir, que si voy de 0 a 90 grados, me ubico en el primer cuadrante. Ahora, en las X negativas tengo 180 grados. Es decir, que si el ángulo está entre 90 y 180, el ángulo estaría ubicado en el segundo cuadrante. En el extremo de la Y negativa tengo el ángulo de 270 grados. Es decir, que si el ángulo está comprendido entre 180 y 270 grados, el ángulo estaría en el tercer cuadrante. Y por último tengo los ángulos que están comprendidos entre 270 y 360 grados, esos los ubicamos en el cuarto cuadrante. Ahora me regreso a la pregunta. ¿En qué cuadrante se encuentra el ángulo de 200 grados? ¿Alguien que me diga en qué cuadrante se encuentra?
Eso es correcto, Celeste. Está en el tercer cuadrante. El ángulo de 200 está comprendido entre 180 y 270. Ese es el tercer cuadrante. Continuamos. Marta y Germán son dos bailarines que gustan de la marinera. Ellos practican este baile tradicional hace varios años. Como se sabe, el baile consta de dar varias vueltas alrededor de la pareja. Si Germán en el primer paso gira 750 grados, indica en qué cuadrante se encuentra ese ángulo de 750 grados. Miren, si nos regresamos al cuadrante, usted dirá, bueno, en este cuadrante no hay manera de ubicar el ángulo de 750 grados, porque lo máximo que yo observo ahí es 360 grados. Pues precisamente por eso el tema se llama reducción al primer cuadrante. Voy a reducir ese ángulo para ver en qué cuadrante se encuentra. ¿Cómo se hace cuando el ángulo tiene más de una vuelta? Más de una vuelta se refiere a que el ángulo pasa de 360 grados, porque una vuelta completa en la circunferencia son 360 grados. Cuando el ángulo excede los 360 grados, se dice que es un ángulo que tiene más de una vuelta. ¿Qué se hace entonces? Como el ángulo es de 750 y una vuelta tiene 360 grados, usted toma el 750, lo divide entre 360 grados, que tiene una vuelta, y ahí vamos a saber cuántas vueltas tiene y en qué cuadrante queda. Ya lo van a ver. Si dividimos 750 entre 360, me saldría a 2 vueltas. 2 por 360 son 720. Se los resto a 750 y me quedan 30. Este ángulo de 750 tiene la misma posición que un ángulo de 30 grados. Este residuo lo que me está diciendo es la posición que ocupa este ángulo de 750 en una vuelta. Como 750 da 2 vueltas, da una vuelta, 2 vueltas y se detiene en 30 grados. Eso es lo que está sucediendo allí. Si se detiene en 30 grados, entonces podemos afirmar que el ángulo de 750 grados se ubicaría en el primer cuadrante, porque en el primer cuadrante va de 0 a 90 grados. Seguimos. Me dice, reducción al primer cuadrante. Lo leo para ustedes. Reducir al primer cuadrante la razón trigonométrica de un ángulo mayor que 90 grados significa expresarla en términos de alguna razón trigonométrica de un ángulo del primer cuadrante, ya que solo para estos valores existen tablas trigonométricas elaboradas. Es decir, que nosotros conocemos razones trigonométricas, por ejemplo, de ángulo de 30 grados, de 45 grados, de 53 grados, de 37 grados, de 60 grados. Pero, ¿habrá alguna tabla donde aparezca el valor de la razón trigonométrica de un ángulo de 91 grados? ¿O de 95 grados? ¿O de 182 grados? Esas tablas no están elaboradas, no las conocemos. Por eso es que lo que se busca es reducir un ángulo que es mayor de 90, tratar de llevarlo a una razón trigonométrica de un ángulo menor de 90. Porque los ángulos menores que 90 sí tienen una tabla estructurada donde nosotros podemos encontrar esos valores. Sigo leyendo. De acuerdo con la magnitud del ángulo,
se presentan tres situaciones donde se aplican los criterios de reducción al primer cuadrante. Estos permiten calcular el equivalente en forma directa. Se tienen los siguientes casos. Perdón. Reducción de ángulos positivos menores a 360 grados. Es decir, menores de una vuelta. Se puede efectuar de dos formas distintas, pero equivalentes para cada cuadrante. Para ello, se descompone el ángulo original como la suma o resta de un ángulo cuadrantal con un ángulo agudo. Veamos una tabla. Por ejemplo, a ustedes le dan un ángulo, supónganse que les dan el ángulo de, me dan el ángulo de 150 grados. Tengo el ángulo de 150 grados. Y yo tengo que reducir este ángulo de 150 grados al primer cuadrante. Bueno, tengo las siguientes tablas, ¿no? Puedo tener 180 menos alfa. Bueno, como lo tenemos por acá, a ver. Puede ser 180 menos alfa o puede ser 90 más alfa. Cualquiera de los dos es válido, ¿no? Yo podría decir entonces, descomponer el 150 de dos formas. 150 puede ser igual a lo siguiente. O es 180 menos 30 grados. 180 menos 30 me da 150. O me puedo ir por el otro, 90 más alfa. Es decir, 150 puede ser igual a 90 grados. ¿Y cuánto me falta para llegar a 150? Bueno, eso se lo sumo. Me faltarían 60 grados. Entonces tengo dos formas de representarlo. El ángulo de 150 lo puedo reducir al primer cuadrante. ¿Cómo? 150, es decir, 180 menos el ángulo, aquí lo tengo, o 90 más el ángulo. Esa es la forma de hacer la reducción. Aquí tengo entonces una tabla de reducción de ángulos en el segundo cuadrante. Por ejemplo, ok, que estén en el segundo cuadrante, este es mi caso. 150 está en el segundo cuadrante. Observe lo que puedo hacer. Me dan el seno de 150 grados. Bueno, puedo decir que sea 180 menos 30 y eso será igual al seno de 30 porque alfa va a representar 30. Si mi ángulo es de 150 y me piden el seno de 150, el seno de 150 será igual al seno de 30. ¿Ok? Si es el coseno, entonces puedo decir 180 menos 30, entonces eso me queda como menos coseno de alfa o menos coseno de 30. Si es la tangente, 180 menos 30 para tener el ángulo de 150, entonces la respuesta sería menos tangente de 30. Si tenemos la cotangente de 180 grados, pero realmente es la cotangente de 150, lo voy a reducir al primer cuadrante, entonces 180 menos 30, me quedará como menos cotangente de 30. Sigo con mi ejemplo de 150. Secante de 150 puede ser secante de 180 menos 30. La respuesta sería menos secante de 30. Cosecante de 150, que es el ejemplo que estoy utilizando. Sería cosecante de 180 menos 30. Su respuesta, cosecante de 30. Esta tabla que usted tiene aquí le va a servir de mucho para los ejemplos, ¿ok? Esto es si el ángulo está en el segundo cuadrante, como el ángulo de 150. Ahora, imagínese que está en el tercer cuadrante y su ángulo en el tercer cuadrante sea 240. ¿240 está en el tercer cuadrante, cierto? Ok, entonces
Vamos a ver qué pasa la reducción de ángulos en el tercer cuadrante. El ángulo de 240 grados voy a probar. Si es el seno de 240 grados, puedo decir seno de 180. Para llegar a 240 me faltarían 60. Entonces, alfa sería 60. 180 más 60. Entonces, el seno de 240 será igual a menos el seno de 60. El coseno de 240 será igual a menos coseno de 60. La tangente de 240 será igual a la tangente de 60. La cotangente de 240 será igual a la cotangente de 60. La secante de 240 será igual a menos secante de 60. Y la cosecante de 240 será igual a menos la cosecante de 60. Eso si el ángulo está en el tercer cuadrante. Ahora me dan un resumen de los criterios, porque tengo dos formas para hacerlo. Si estoy en el segundo cuadrante, puede ser que el ángulo, igual como lo teníamos ahorita, 150 grados. Primera forma, que a 180 le reste algo para que me dé 150. Y la segunda forma es que a 90 le sume algo para que me dé 150. Si estoy en el tercer cuadrante, como fue el caso de 240, tengo dos formas de resolver. O digo, 270 menos un ángulo para que me dé 240 o 180 más un ángulo que me dé 240. Este segundo fue el que utilizamos como ejemplo anterior. Y si está en el cuarto cuadrante, también tengo dos formas para resolverlo. Que sea la razón trigonométrica. Imaginémonos que el ángulo sea 330. El ángulo de 330 está en el cuarto cuadrante y lo quiero reducir al segundo cuadrante. Tengo dos opciones. Uno, decir que el ángulo de 330 está formado por 360 menos un ángulo para que me dé 330, sería 30 grados, o sea, 360 menos 30 me da 330 grados, podría utilizar esa, o la otra sería 270 más un ángulo que me dé 330. En el segundo caso sería 270 más 60 para que me dé los 330. Entonces, en todos los cuadrantes tengo dos casos con los cuales puedo resolver. Sin embargo, aquí ya a usted le están dando unos casos específicos. Si está en el segundo cuadrante, mire, utilice esto que tiene acá. Y si está en el tercer cuadrante, pues utilice esto que tiene acá. En forma general, mire lo que le dice. Si la razón trigonométrica tiene que ser 90 o 270 más o menos un ángulo, la respuesta siempre va a ser más o menos la corrazón trigonométrica, menos la razón trigonométrica del ángulo. Por el contrario, si usted tiene que utilizar la formulita de 180, como este caso, o la de 360, más o menos el ángulo, la respuesta siempre va a ser más o menos la misma razón trigonométrica, ¿ok? La diferencia es que cuando usted utiliza la fórmula de 90 y 270, le va a dar la corrazón. Es decir, si es seno, bueno, su corrazón es coseno. Si es secante, su corrazón cosecante. Eso es lo que sucede en la respuesta. Luego me dice, en ambos casos, el signo más o menos depende del cuadrante donde se encuentre el ángulo original. Originalmente, ¿dónde se encontraba ese ángulo? Para saber si el seno, coseno o tangente de ese ángulo
en ese cuadrante era positivo o negativo. ¿Ok? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, más adelante lo vamos a ver. Antes de continuar, quiero que veamos un video donde nos van a explicar cómo es este procedimiento de reducción al primer cuadrante. Presten mucha atención, por favor, al video.